¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos ustedes, o tardes o noches, no sé qué sea en su casa. Estaba viendo por ahí los videos de David, como siempre, y me encontré con que ya me los mandó para que les pudiera platicar un poquito de nuestras discusiones ahí con Oyakata. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Metsumi, Mekiri, Mekake. La realidad es que es un tema que conforme vas avanzando con la práctica se vuelve algo muy intuitivo. Al principio genera bastante confusión, sobre todo porque no estamos acostumbrados a trabajar especies que requieran distintos tipos de trabajos o distinto tipo de intervenciones a lo largo del año, que no sea simplemente cortar una ramita o podarlos o incluso defoliados, ¿no? Son como las técnicas más avanzadas, algún trasplante, cosas de ese estilo, ¿no? Digamos que niveles medios estamos hablando de acodos, que realmente es sencillo, a menos de que sean pinos, que es un dolor de cabeza los pinos, en esa parte de los que son acodos, etc. Injertos, dobleces fuertes, y dentro de otra de las técnicas complejas, pues también es esta parte de lo que es el Metsumi Mekiri. Entonces digamos que es una técnica intermedia avanzada. Ahora, ¿qué es lo que lo hace medio complejillo? Lo primero que lo hace un poquito complejo es... estoy practicando mi japonés. Aquí dice... no es cierto, no tengo idea de qué dice. Lo voy a borrar. Nosotros lo que estamos aquí viendo es las etapas que tienes que trabajar a través del año para poder conseguir cierto efecto sobre el tamaño de la cícula y sobre lo que es la ramificación. Entonces hice algunas notas por aquí porque espero no ahondar demasiado en este momento, tal vez más adelante lo hagamos, pero ahorita quiero darles una idea general de lo que son los trabajos, ¿ok? Entonces, el primer punto que vamos a manejar aquí se llama Mekake. Lo voy a tratar de trabajar de la siguiente manera. Me voy a ir de finales de invierno, principios de primavera, a otoño, ¿ok? O sea, voy a empezar mi trabajo por ahí de febrero. Digo, el clima está muy loco, pero vamos a decir que estamos hablando de trabajos de febrero a octubre, noviembre, más o menos, ¿ok? Entonces, el primero se llama Mekake. Entonces, ¿qué es el Mekake? El Mekake es a finales de invierno, principios de primavera, estamos hablando realmente de febrero, finales de febrero, mediados de febrero, y en el Mekake lo que vamos a hacer es la selección de yemas que no han abierto. O sea, nosotros tenemos, ustedes van a perdonar mis dibujos, yo no nací para estar dibujando esto, pero vamos a suponer que tenemos las yemas de esta manera y de alguna manera han salido otras pequeñas yemitas, no en la primera parte sino en la parte trasera. Normalmente les llamamos adventitious buds o brotes de adviento, de adventicio, una cosa así. Cuando nosotros tenemos este tipo de brotación y queremos ir separando el crecimiento de la planta, o de este caso de los pinos, lo que vamos a hacer en el Mekake, estamos hablando de que vamos a cortar la yema que más nos convenga. Estamos hablando de la yema que está cerrada. ¿Qué pasa si yo tengo una yema súper grande de este lado, una chiquita en medio, ¿okay? Algo así, otra grande de este lado? Entonces, lo que voy a hacer en este caso probablemente va a ser cortarla de en medio, ¿ok? Entonces, esto es Mekake, esto es aproximadamente al final de invierno, ¿ok? Espero les quede claro el Mekake. Solamente seleccionar las yemas o el corte de las yemas que no necesitamos cuando hay brotes traseros, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, muchas gracias. El que sigue, vamos a hablar de los trabajos que se pueden llegar a hacer en la parte de primavera. Estamos hablando de igual manera de yemas que no han abierto, y esto se llama Midoritsumi. Midoritsumi. ¿Okay? El Midoritsumi lo que va a hacer en este caso es cortar la vela que ya creció. Si tenemos, por ejemplo, una sola vela y la vela por alguna razón es demasiado larga, ¿ok?
en este caso vamos a decidir si cortamos 2/3 partes, ¿ok? O 1/3 parte de la vela. ¿Ok? Estamos hablando aquí de que no han abierto por completo, o sea, de hecho no han abierto, se mantienen cerradas. Ahorita les mostraré alguna. Tengo por aquí atrás, por ejemplo, estas ya están abriendo, estas ya están completamente abiertas casi. Todavía quedan algunas brácteas. La bráctea es la película blanca que cubre la yema o que cubre la nueva acícula. No sé si lo han visto, en los pinos tienen como unas cositas blancas, esas se llaman brácteas. Mientras esas estén cerradas, todavía estamos hablando de Midoritsumi. ¿Ok? En el Midoritsumi lo que vamos a buscar es, si está demasiado grande, la vamos a cortar 1/3 o 2/3 de lo que es el tamaño total de la vela. Esto es para poder ecualizar o distribuir la energía de crecimiento. Si dejamos una vela muy grande, va a crecer una ramononona y se va a ir de aquí hasta España, ¿no? Estoy en México. Entonces imagínense el tamaño de vela que va a crecer. Entonces esto es importante. Estamos hablando que es para alrededor de primavera. ¿Ok? Entonces este trabajo se puede hacer en primavera y lo vas a hacer para poder regular el tamaño de estas. Ahora, en Japón, al menos en Taishoen, esto no se hace. Esto es mucho de lo que hacen en algunas otras, ¿cómo se dice? Nurseries. En algunos otros viveros. En Japón me refiero en Taishoen específicamente. Normalmente ahí dejamos que crezcan para que absorban la mayor cantidad de energía. Si han visto a Mirai o Bonsai Mirai, hay unos muy buenos tutoriales en el que te dice que en primavera está comiendo, el árbol está otra vez teniendo esta energía positiva, está recargando, entonces nos conviene que pueda crecer esta vela y que absorba mucha energía. En algunos casos se puede aplicar Midoritsumi, depende mucho de qué es lo que quieras hacer. Ojo, yo no les voy a decir exactamente qué hacer, ustedes van a decidir en base o con base a lo que les estoy platicando, qué es lo que mejor le conviene a su árbol. ¿Sí? Ustedes van a decir, ¿sabes qué? Esta vela está brutalmente grande, no quiero que engorde tanto esta rama, no quiero que crezca tanto esta rama. Aquí la voy a ecualizar y la voy a cortar para mantener la armonía entre tamaños y fuerzas en mi árbol, ¿ok? Entonces este es el Midoritsumi y lo hacemos en primavera. Ahora, viene el siguiente, que también es algo que ustedes ya han escuchado mucho y que siempre están preguntando, y que es el Mekiri, ¿ok? Ahora, el Mekiri ¿ok? El Mekiri, lo que vamos a hacer es cortar la vela madura. Ahora, este es bien importante porque este sí es crítico. Ya sean pinos de una brotación o pinos de 2 brotaciones, se tiene que hacer. La diferencia es que pinos de una sola brotación, lo que vamos a hacer es dejar cierta cantidad de acículas de este mismo año. La cortan y de ahí van a surgir las del siguiente año hasta la primavera del siguiente año, si no es que a finales de octubre, pero esos ya no los tocamos, ¿sale? Entonces, en los de 2 brotaciones, estas velas que ya salieron, las vamos a cortar prácticamente completas y las vamos a regresar a las acículas del año anterior, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos en el Mekiri? Esto es súper importante. Cuando tú tienes ya la vela, vamos a decir, tienes la vela, que esto es de este año, ¿ok? Normalmente hay un espacio entre la vela de este año y la vela del año anterior, y aquí tienes algunas acículas. Aquí pudo haber habido un Mekiri, que vamos a llegar a ese punto, que es la selección de ciertas acículas, pero en este momento vamos a pensar que lo tenemos aquí. Cuando nosotros llegamos a esta etapa, que es justo a la mitad del año, nosotros vamos a seccionar y vamos a cortar la acícula del año nuevo. Esto principalmente en pinos de 2 brotaciones. Un pino negro, por ejemplo, un pino rojo serían un buen ejemplo. Algunos piñoneros, hay otros piñoneros que no aplican y que solamente brotan una vez al año. Entonces, revisen bien qué especies tienen, si es de 1 o de 2 brotaciones, porque es crítico esto. Ahora, en el Mekiri, cuando quitamos esta, viene una parte que es súper importante, que son las fechas. Y esta fue de las discusiones que tuve yo con Oyakata y con David y con Javi, con todo el mundo, siempre andando peleando, de cuáles son los tiempos
más apropiados para poder lograr el tamaño de acícula correcta. Ahora, el primer punto y que se tienen que aprender es que dentro del mekiri, para los tamaños grandes, vamos a hablar pinos de arriba de 60, 50 centímetros. Se supone que mames son alrededor de 10 centímetros o menos, ¿ok? Shohin hasta 20 centímetros desde la base. Este, por ejemplo, es un chujín. Este tiene alrededor de 25 centímetros. De 20 a 40 son chujín, ¿ok? Y arriba de eso, no me acuerdo el nombre exactamente, yo les llamo árboles de jardín casi, pero los árboles grandes, como este, por ejemplo, este mide alrededor de 60 centímetros desde la base, ¿ok? Entonces, en este pino, por ejemplo, sería el corte más temprano. ¿Por qué? Vamos a hablar. Grandes tienen que ser árboles grandes, aquí son pinos. Los pinos grandes nos vamos a ir del 1 de junio, entre el 1 de junio y el 20 más o menos, 20 de junio. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita va a tener la vela cierto tamaño, no se ha gastado la energía, se la cortas y la siguiente brotación que va a tener aún fuerza, ¿ok? Entonces, importante, pinos grandes en 1 de junio al 20 de junio, tamaño que te va a salir la acícula, estamos calculando entre unos 8 a 10 centímetros. Esto es solamente teórico, va a depender del abono que le pongas, de la cantidad de agua que le hayas puesto, de la forma en que hayas tú cultivado, la cantidad de sol, la especie, la ubicación en el mundo. O sea, esto es nada más para que se den una idea, es una guía, no es una verdad absoluta. ¿Ok? Árboles chujín. Árboles chujín de 20 centímetros a 40 centímetros. Este árbol es un chujín. Queremos acículas de entre 5 y 8 centímetros, igual y menos. Queremos hasta de 4 a 6. ¿Ok? Entonces vamos a poner esto. Se cortan aproximadamente del 21 de junio hasta el 1 de julio. Bien importante. ¿De qué va a depender esta cantidad de días? Mientras más grandes quieras las acículas, más temprano vas a cortar. Bien importante, o sea, vamos a ponerlo así. Este es el tamaño. Esto es junio. Esto es julio. Mientras más te recorras hacia julio y que hagas el corte del mekiri, más pequeña va a ser tu acícula, ¿ok? Entonces, chujín del 21 de junio al 1 de julio. Puede variar de tu zona y obviamente en el hemisferio sur tienen que invertirlo, ¿ok? Y estamos hablando de 4 a 6 centímetros. Vamos a dejarlo de 5 a 7 centímetros, ¿no? Más o menos de este tamaño. Pero por ejemplo, este estamos hablando de que tiene aproximadamente unos 5 centímetros, 4 centímetros, depende de cómo lo veas, pero son más o menos las medidas, ¿ok? Y ahora, shohin, bien importante el shohin. En los árboles shohin, lo que nosotros vamos a estar haciendo es podar del 1 de julio, espero le entiendan a mi letra, hasta más o menos el 10 de julio. Estas son las fechas para obtener acículas entre 3 y 5 centímetros. Sale súper importante. Entonces, con este trabajo que ustedes vayan haciendo, pueden calcular más o menos en qué momento tienen que hacer la poda para poder decidir de qué tamaño van a querer las acículas que van a salir en el siguiente periodo. ¿Ok? Esto apréndanselo, ajustenlo a sus zonas, ajustenlo al crecimiento que hayan tenido con sus árboles. Yo tengo un pino por ahí, el que le digo el luchador, que es el grandote que les enseñé la otra vez. Ese pino yo me equivoqué el año pasado y lo podé mucho antes de lo que debía de haberlo podado, o más bien me tardé demasiado. Yo lo podé aproximadamente el 30 de julio, o sea, como de 15 a 20 días después. Y las acículas que me dio este año fueron de 1 centímetro, así para que se den una idea. Entonces, árboles mame, ya no me cabe aquí, pero lo voy a borrar. Árboles mame lo tienen que hacer el mismo procedimiento, mame o mini, entre el 11 de julio
hasta más o menos el 20 de julio. Van a tener que ir conociendo sus árboles, van a tener que ir conociendo las especies y con la experiencia van a ir tomando